Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la reflexión respectiva con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y en este espacio-tiempo energéticamente conectando en el amor de Cristo resucitado al tenor del Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo, resucitado en esta semana de la octava pascual, que por extensión es la Semana Santa en la celebración siempre del domingo, semanalmente, porque siempre es vida eterna y es la promesa del reino de los cielos que va tomando sentido cada día más, se va afianzando más en el corazón humano y va consolidando los procesos de vida cristiana en relación con ser testigo de la verdad, del Evangelio, que es Jesucristo en espíritu y en verdad, que sigue aconteciendo en todo ser siendo, pero por gracia de Dios, es por la fe, no es por mérito humano, ni por logro humano, ni por un título o reconocimiento humano, ni por el tener, ni por el poder, ni por el placer, ni por haber tenido, entre comillas, mucha experiencia, ni por estar favorecido por la naturaleza y que la suerte, seres amados, eso todo son falsas promesas del enemigo, del adversario, el opositor, el patán. Todo ello son falsas verdades, que son falsas lecturas de las realidades, porque la realidad es una. Es la obra de la creación, es el creador y es en sí mismo el potencial de cocreación que en cada ser, con gracia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, en el plan de Dios, todos ser siendo seres amados, estamos llamados como santos en potencia por esa santidad que asiste, en gracia a Dios, por la divinidad de Cristo encarnado en María Santísima y revelado desde la antigüedad, como dice la palabra de Dios hoy, que hace Pedro una narrativa de cómo acontecía de la promesa cumplida desde Abraham, en Moisés y en los profetas, hasta llegar en Cristo ya la salvación, por su propia revelación, como la segunda persona de la divinidad, del Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Y ello ya per se muestra que quien va en la vía del orden natural, como se ha venido desarrollando en Cambio Gnosis, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermana en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Villayala, Laudato Si. Y vale la pena hacer la precisión porque Dios mediante en breve se hace alusión al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que en la experiencia de participación de su servidor, amigo y hermano ayer, pues nos vincula con la necesidad de avanzar ya en el Seminario Ambiental del Orden Natural con más profundidad y que es una gracia de Dios haber tenido esta experiencia de la Semana Santa y posterior a ella este tiempo del 4 al 11 de abril que teníamos previsto para desarrollar las actividades que se extienden en estas octavas de Pascua, octavas musicales y octavas en resonancia cósmica, porque esto es en el orden cósmico, en el orden sideral y en el orden ambiental, por tener esas tres dimensiones, llega a vincular biosfera, noosfera, nemosfera, como diría Teilhard de Chardin, pero es vincular mundos circundantes al ser siendo testigo de este proceso de evangelización, Fundación Amayá, de concienciación, conexión y coevolución de orden natural de Carram, y de esta cognición,
comprensión y evolución, en un proceso de transformación a nivel meta, porque es Cristo el que lo hace. No es cada ser siendo que hace la transformación, no. Aporta, se vincula en libertad, con conciencia plena y en plenitud, para poder dejar que desde el corazón esa paz, precisamente de la felicidad, la libertad, que se necesita para triangular allí esa plenitud de vida, que es la resurrección, es el renacimiento, pero no se hace referencia al ilusionismo y al medioevo. Quizá de allí la palabra tomaría su origen en renacer en Cristo, en renacer en la fe, en renacer en la esperanza y la confianza, frente a lo que todo eso era el oscurantismo, todo ese asunto de las persecuciones por las herejías, todas esas circunstancias que ni alcanza, amorosamente lo digo, en pobreza, humildad, obediencia, que está en potencia, no porque se considere su servidor, amigo y hermano un testimonio de ello, no. Dios quiera algún día nos tenga para santos, pero ser santo implica ser consciente del pasado, pero ser coherente en la transformación que hace Cristo en su ser siendo, y ser pertinente a la gracia divina del Padre Creador. Y todo esto es el Espíritu Santo que va haciendo el proceso un continuo, pero ahí vamos de manera incipiente. Dicho de otra manera, alguien santo por allí dice, en sus testimonios dejó por escrito, o en su material probatorio, si se quiere decir allí, o en sus narrativas de otros seres que le conocieron, que han estudiado su vida y obra o han sentido la experiencia mística a través de él como intercesor ante Dios, por la oración, por la meditación, por el ayuno, por la vida sacramental, bautismo, comunión, confesión, por la vida en caridad, dignidad y sacrificio, que es en misericordia, en compasión y amor por a Dios, al prójimo, pues a la humanidad y obviamente querer la naturaleza, cuidar de ella, su Laudato Si, y que logran ver que en esa bendición no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, porque siempre está en Jesús Salvador ese pasado de demonios, pecados y culpas que Él ya nos liberó en cruz. Pero cada quien tiene que conectar desde sí por la libertad en Dios para decidir si trabaja en vida eterna, reino de los cielos, a la derecha de Dios, o se va con el enemigo, o se queda entre ciernes ahí, que ni para allá ni para acá, ni raja ni presta el hacha, como se dice, ni ayuda ni se deja ayudar. Entonces, ayudar en el sentido humanitario, en el sentido que llamarían ahí solidario, que iba a decir solitario, su servidor, amigo y hermano, pero sí, es el ego movido en una falsa caridad, en una falsa promesa de paz, de libertad, de felicidad, que se logra con ayudas, o se pretende lograr con ayudas, o reportan datos y estadísticas de supuestos ayudas que lograron eso, pero eso es maquillaje, eso es estético, eso es superficial, porque en profundidad no hay significado. Lo decía Christopher Hart en la meditación de la palabra de Dios hoy, referido a la iglesia como misionero que está en Gode, en Sudáfrica, pero que da testimonio de más de 35 años que caminó con la hermana Santa Teresa de Calcuta en las comunidades más pobres, en tanto carencia de bienes materiales, en tanto de infraestructuras físicas, sociales, políticas, en tanto beneficios
placeres y satisfactores de ellos. Lo decía en el caso de una situación no de ahí, sino que decía en República Dominicana, en algún momento un desastre que llaman un desastre natural, huracán o algo así, y los damnificados entonces se entran a un campamento, a un refugio y son víctimas de las circunstancias. En esa condición natural, física extrema, climática, en esa vulnerabilidad frente a otros que viven en ciudades, en metrópolis, en grandes urbes, dotados de toda esa supuesta infraestructura, pero esto es carente de lo más mínimo para vivir. Techo, comida, algún medicamento, frente a un accidente, frente a un daño. Y sobre todo en la pobreza de relaciones que por amor, misericordia y compasión les muevan a establecer un tejido de confianza, de protección, diríase de promoción de la salud. Porque ¿qué se ha hecho frente a réplicas de esos fenómenos que siguen ocurriendo? Gustavo Wilczek-Chaus lo dice perfectamente: desastres naturales no existen, son antrópicos. No puede ser un desastre natural los reflejos de una guerra con haber lanzado bombas, que aún en el momento puede que no se vean los efectos, pero se habrán de ver a largo plazo. Y es lo que dice Howard Gardner: una mente ética es conectar todo ello. En nuestra fe es conectar las tres personas de la divinidad, porque siempre están. En la santificación, el Espíritu Santo, que es el amor, que mueve corazón y mueve la humanidad y da la paz, la libertad, la felicidad. Si eso ya existe en el corazón, si no existe en el entorno, no existe en el próximo, en el otro, este ser tratará de ser luz, como testimonio de la luz de Cristo resucitado, para que siga iluminando a otros. Es la manera de representarlo, de expresarlo, de evangelizarlo, porque a eso nos llama el ser testigo de la verdad en Jesús, que obró en verdad y en justicia y en espíritu. Pero la justicia divina, que es santidad, no se está hablando de justicia humana, que es el derecho, las leyes y las normas humanas, justificadas en términos de dinero, de finanzas, de inversión de presupuesto, que a eso va todo ello, con lo que decía Hartley. Platas que llegan de ayudas, Cáritas o cualquiera de ellas, mencionaba él, pero todas ellas buscan indulgencias, como se dice en nuestra práctica cristiana, en la tradición cristiana en pueblos, ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos, a Dios rogando mientras con el mazo dando, porque eso invita más en Benito Abad, ora et labora, porque es orar y laborar, trabajar. O sea, no esperar que Dios le va a dar la providencia sin poner de su parte, sin activar en el carisma dones, gracias y talentos, y aliarse con otros, como dice San Pablo, como se viene conformando la iglesia cristiana. Esa es la gracia en el sentido de la plenitud que viene dando después de 2023 años, que está la custodia de Cristo, de su iglesia, que es lo que mueve la existencia y la pervivencia y la potencia, porque destruyendo el lenguaje, destruyendo los símbolos, los templos destruidos, destruyendo la información, los libros sagrados, los documentos sagrados, las estructuras sagradas o todo ese equipamiento, toda esa arquitectura, destruyendo los mismos corpus físicos de la iglesia, las personas, los martirios, las persecuciones, las violaciones de derechos, todo eso. Y lo que se viene a escala con ese nuevo orden mundial,
destruyendo la vida, aún de antes de nacer, criaturas, a los mayores, que llaman adulto mayor, considerados despojo, un estorbo para la sociedad y un problema para la salud. Todo lo que va potenciando la profecía de Richman, de muchos otros sellos, con relación, por hablar de la conciencia crítica de la Agenda 2030, reciente, Santiago Martín de la Orden de los Franciscanos de María, con quien venimos con la intención de tejer entre Abya Yala y en concreto aquí en provincia del Cartama, Jericó, con Francisco de Asís, Laura Montoya Upegui, San Marcos, entre otros santos, vinculados con la familia de Nazaret, Jesús, María y José, pero la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, esas tres tríadas entretejer entre Abya Yala y ahí España, Europa, como territorio macro, en las provincias donde están la Orden Franciscanos de María, con los franciscanos de muchas otras partes, y los franciscanos de la Universidad de Antioquia, que es de su servidor, amigo y hermano, de su servida y obra, que es de lo que se está documentando esta experiencia reciente, pero que vincula de toda una vida, bueno, tiempos de Kairos son los tiempos de Dios. Llega el momento donde eso se va rebosando, por gracia del Espíritu Santo, del corazón, los frutos de la transformación que Cristo viene haciendo en su servidor, amigo y hermano. Bendito sea el Señor y alabado, glorificado por siempre. Y eso ya va hablando de por sí. Decían la palabra, sigue diciendo y va a decir siempre, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Cuando eran atacados los mártires de la iglesia, en los momentos de Cristo, anunciando su propia muerte, la destrucción de su propio templo, que hoy lo dice cuando se le aparece a los testigos, dando testimonio, tanto los caminantes de Maús como entre discípulos, apóstoles y seguidores, intercambiando experiencias, que este es un proceso de experienciación significativa en Cristo, de su propia percepción de la realidad. Los dos hermanos de Maús, según la percepción que tenían de Cristo, era de un guerrero, un guerrillero, un revolucionario, que los iba a sacar de la opresión del tirano, el pueblo romano, pero sin darse cuenta del otro tirano oculto en el fariseísmo, que eran los escribas fariseos y doctores de la ley, que sobornaban allí, según se hacía en la meditación de la palabra de Dios en Semana Santa, a los guardias del sepulcro del pueblo romano, para que no dijeran nada, y los untaban de lo que se dice en territorio, el CBY, ¿cómo voy yo? El YTC, yo también como. Y lo otro es MDE, lo mío, ¿dónde está? Para untarse, lo que llaman Adá, que el nombre viene, no por alguna razón casual, el serrucho, donde se echaba el dinero allá en el templo de Salomón, de las limosnas, pues que ya le van poniendo el nombre de ofrenda, pero que en el fondo eso tiene un problema, y aprovechando la reflexión previa en Eckhart Ram y de la misma meditación de la palabra de Dios con Christopher Hartley, porque si se trabaja hoy en la meditación de la palabra de Dios en relación con la continuación tanto de los Hechos Apóstoles ayer, con la sanación de un paralítico, que acompañado de Juan, discípulo amado de Jesús por el corazón de Jesús, allí en cruz con María Santísima y Cristo, traspasados por una misma cruz, que representa en María Santísima, como se ha venido haciendo la figuración, porque la prefiguración ya está hecha en la Sagrada Familia, por la Sagrada Familia, con la Sagrada Familia. La figuración se está haciendo con Cristo vivo,
Esto es testimonio de Dios. El que habla es el Espíritu Santo, a través de su servidor, amigo y hermano. Esto no es la formación. Quienes le conocen saben que la formación ha sido otra, que la experiencia de vida ha sido otra, y la ocupación de sus carismas, dones y talentos, de sus gracias, dones y talentos como carisma, son otras. Lo que pasa es que en su momento venía al interior lo que usa lo público como el talento humano. Talento, muy talento eso, porque eso no es del humano, y eso no es del título, y no es lo como dicen ahí, la experiencia que es la hoja de vida, el currículum vitae. No es eso. Eso amorosamente. Eso cree en las instituciones y eso le hacen creer en la institucionalidad, que a través de la oficialidad es que se logra eso. Y que es oficial, y que es normal, y que es legal frente a lo que es orden natural, la creación y la impronta de Dios. Copyright, el fundador del cristianismo es Cristo, y toda esta verdad en espíritu y en verdad fue revelada por Cristo y sigue siendo testificada, testimoniada, valorada en términos de test del inglés, prueba de valoración continua, sistemática de 2023 años de mártires, santos y apóstoles. Pero se venía desde allá, de la jerarquía, claro, quienes se llamaban allá los ángeles, San Gabriel, Anunciación de la Santísima Virgen María, la promesa mesiánica, el Salvador, el nacimiento, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios entre nosotros. San Rafael, que en su momento sanaba a hermanos que profetas sufrían, santos sufrían, mártires sufrían. Y San Miguel, de las huestes del enemigo, del adversario, el maligno, el que está custodiando en el reino de los cielos la entrada de la serpiente, porque ese reino es impenetrable. Por eso el reino de Dios está distante a la conciencia humana, a la condición humana y a toda pretensión humana. Todo eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Todo eso que se dice allí, ya cerrando por el momento el tema allí del ego, que produce un título, que produce un sticker, porque desafortunadamente en eso termina, y es a lo que se quiere llegar, una formación continuada para el saber hacer y para el hacer, centrado en el signo, en la señal, en la muestra última del proceso. Atacar la consecuencia, como se dice, atacar la urgencia, atacar el efecto sin entrar a mirar, más que la multicausalidad, causa medio efecto, porque tampoco está allí, es la significación, porque en sí mismos son procesos. Si se habla de ambiente, entre comillas, acuñando ese concepto, natural, sociedad, cultura, procesos naturales, la naturaleza per se, pero incluye al ser humano, porque el ser también es natural, no es la natura allá afuera. ¿Cómo conecta? La criatura otra con la criatura humana, la persona humana, se dice entre comillas la persona otra, le atribuye el espíritu, o la raza humana con la raza otra. Esas formas de relacionamiento y de esas formas de organización para ello que se genera, se potencia o se podría, en gracia de Dios, por la fe, con conciencia, con conexión,
y con esa trascendencia, estamos hablando de conciencia ambiental, conexión planetaria y coevolución, que es esa trascendencia, escuela de la conciencia ambiental, ¿cómo se lograría que realmente sí le está aportando en la vía del orden natural a la impronta del creador que está en cada ser, o se está saliendo? Se está llenando de sesgos, de, como se dice, rayones, de impurezas por ideologías a nivel mental, a nivel racional, a nivel de pensamiento. Entonces la ciencia entra en dogmas, ideologías que se convierten en logias porque se quedan sin ideas, encasilladas en microciencias. Bertalanffy, las partecitas, el detalle. Y esos detalles no son los que enamoran porque no van al corazón, no es del amor. Son detalles que segregan porque reducen, aíslan, parcializan. Y ese no es. Entonces, allí toda esa congregación que hace el amor es la conjugación armónica. Y es Cristo. Que esa impronta, ley natural, ley del orden natural, que asiste, se dice natural todo, y las partes estoy conectando por procesos. También están los sociales. El ser que conecta sin que sea una imposición, sino hablando por la fe, en gracia de Dios, en que conecta de alma, mente y cuerpo, haciendo esa cristianización propia, que otro la esté haciendo, y que vinculen los dos, se va haciendo tejido social, común, unidad, pero también es unidad en la diversidad, y también es unidad en la universalidad, que es la propuesta de admisión ambiental universitaria, como universos, no como campus, no como infraestructura, no como fábrica de títulos o centro de certificación por títulos, y como funcionarios públicos notarios, sacando sellos o estampitas. Si se fuera a mirar, eso es desde las mismas monarquías, poner la estampa del rey, del emperador, del tirano. Y eso es lo que entra a ser oficial. Pero si se está hablando de conexión, como madre tierra, hermanos originarios nunca van a la universidad, se están yendo a enseñar y se hacen los que están aprendiendo. Pero es que llaman que es malicia indígena, no, es sabiduría ancestral. Testimonio propio de un hermano en Vera, Chamí, que se le preguntaba, alumno de un curso en salud pública, ¿por qué vienes a estudiar en Occidente si tú sabes todo de la naturaleza, de la madre tierra, del bien vivir? Tenemos que aprender de Occidente para que no nos sigan engañando. Está claro. Y ello muestra que eso que llaman malicia indígena, no, es que son la sabiduría vista desde perspectivas distintas. Desde Occidente es el conocimiento occidental. Desde la fe es la sabiduría en gracia del Espíritu Santo. Desde la Madre Tierra es la experiencia de vida en conexión permanente con la Madre Tierra, sintiéndola a su madre, un mismo corpus, una trama. Entonces nadie va a atentar contra su propio órgano o a un órgano de su propio cuerpo. Y eso implica el todo, no su ser individual, sino el otro, todos. Es un corpus y todos están compartiendo. Si se está leyendo desde la fe, carismas, dones, gracias y talentos. Entonces es maravilloso cómo va enriqueciendo
el Espíritu Santo en la significación de vida, toda experiencia de vida que se va teniendo. Y eso ya son las evidencias, los soportes, las pruebas, ¿qué es eso? Y se habla de formación en libertad, criterios de libertad, valores de libertad, es que no es ponerlos ahí en escrito, ni recitarlos en unos contenidos, ni llenarse, como se dice, la boca diciendo eso, no. La palabra de Dios por obra, basada en ser testigo. Jesús, verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Y es la palabra de Dios, el Evangelio. Siga fiel al Evangelio y lo demás es que es para dar gloria a Dios. Lo demás llega, lo demás se va manifestando si Dios quiere, si es su voluntad, si es para dar gloria a Dios, si no, no. Si no se da es porque no es por ahí. Es que el plan de vida de una simple criatura, de un relativo, de una lectura, de toda esa majestuosidad de Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, de todo lo que estará pasando en este momento en el mundo entero y en los otros planetas y en el cosmos. Y uno tratando de hablar de algo que es apenas un microorganismo que trata de hacer la lectura de todo eso otro y en sintonía, cuando ni siquiera, aún en el ser, hay la conectividad de miles de millones de órganos y no conectan dos seres para hacer uno solo, que es la misión con Cristo, pero Él lo hace, que es Dios, no lo hace uno. Un humano no hace eso, si fuera Dios, ¿cómo va a ser? Para conectar en este momento los miles de millones de seres del planeta. No vaya arañando a mordisquitos el dulce, un poquito, uno en cuanto a unidad, en Dios, en alma, mente y cuerpo por la divinidad. No se refiere al uno como singular, como número, desde el pensamiento positivo, desde la lógica positiva. Estamos hablando desde la ley natural, la ley del orden natural. Estamos hablando de la impronta natural que llega en el ser, la verdad en Cristo, revelada, y la verdad co-transformada con Cristo después de su resurrección. Amén. Sigan siendo bendecidos. Felices Pascuas. Hasta pronto. Muchas gracias.